Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén haciendo sus tareas. Estamos continuando con matemáticas y el tema que tenemos para hoy es análisis estadístico de medidas de tendencia central. Bien chicos, hoy vamos a trabajar en matemáticas, en el texto, en las páginas 72 y 73 y en el cuaderno de matemáticas en las páginas 78 y 79. Poner mucha atención, por favor. Bien, tenemos análisis estadístico, dice, desequilibrio cognitivo. Observa el gráfico y responde qué porcentaje de estudiantes toman transporte escolar. A simple vista nos damos cuenta que es la mitad, ¿no es cierto? Se nota claramente que es la mitad, es decir, el 50%, la mitad. Iván y sus compañeros deben elaborar el análisis estadístico de una encuesta realizada a algunos estudiantes de su escuela. Deben realizar una tabla de frecuencias en un diagrama de barras, encontrar las medidas de tendencia central e interpretar las conclusiones de este trabajo. Para que Iván y sus compañeros puedan realizar todo el análisis estadístico, parten de una encuesta sobre la comida que prefieren 100 estudiantes. Bien, aquí tenemos entonces los datos, pero antes recuerda siempre, la frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que el dato se repite dentro del conjunto. La frecuencia acumulada es la suma o total acumulado de todas las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta para el total. Vamos a ver la recolección de datos. Siempre que hacemos una encuesta, debemos hacer una recolección de datos, es decir, cuántos respondieron la encuesta. Por ejemplo, aquí miren, comida china, cuántas personas respondieron. Aquí tenemos 5, 20, 24 serían, ¿no? Comida colombiana, asimismo va, cada rayita es una persona que ha contestado y así tenemos toda la recolección de datos. Luego hacemos la tabla de frecuencia. ¿Qué es la tabla de frecuencia? Donde anotamos los datos que ya hemos recolectado. La frecuencia absoluta es el número de datos que nos ha dado cada una de las encuestas. La frecuencia acumulada vamos sumando de la frecuencia absoluta. ¿Sí? Por ejemplo, comida china dice 24 personas prefieren la comida china. La frecuencia acumulada en este caso es 24 mismo. Y la frecuencia relativa, ¿de dónde sale? Divido 24 de la frecuencia absoluta para 120, ¿no? Y ahí me da la frecuencia relativa. Divido 24 para 120 en este caso. Y la frecuencia relativa sería 2 o 20 centésimas, ¿no? Bien, ¿cómo me sale la frecuencia acumulada? Sigo sacando la comida colombiana, por ejemplo, tenemos la frecuencia absoluta 16 y le sumo más la 24 que está acá. 16 más 24 es 40. Entonces la frecuencia acumulada en este caso sería 40. Seguimos aquí, por ejemplo, es 22. La frecuencia acumulada 22 más 40 que estaba acá se hace 62 y así vamos sacando la frecuencia acumulada. Hay algo que debemos darnos cuenta, que en la frecuencia acumulada al finalizar debe darnos lo mismo que está en la suma de la frecuencia absoluta. Miren, 120 y acá 120. Otro dato característico que debemos tomar en cuenta es que aquí al sumar todos estos decimales debe darnos 1. 1,00 es igual a 1, entonces debe darnos la unidad. Si sale muchísimo menos, muchísimo más, entonces está mal sacada la frecuencia relativa. Eso debemos tomar en cuenta. Bien, estos mismos datos los podemos hacer en diagramas de barras. El diagrama de barras puede elaborarse con barras verticales o con barras horizontales. En el diagrama de barras, cada frecuencia absoluta se representa con rectángulos de diferente altura. Aquí, por ejemplo, la comida favorita. Miren, la china, por ejemplo, tiene aquí 25. Este de acá, que es la colombiana, tendría 15 y así podemos visualizar de una mejor manera los datos recolectados, ¿no? En la frecuencia de barras, para eso nos sirve. También la frecuencia de barras puede ser de esta manera, en forma horizontal, ¿no? Recuerda siempre, las medidas de tendencia central resumen en un valor a un conjunto de valores. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la moda, la media y la mediana. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, las medidas de tendencia central. Esos mismos datos los podemos sacar una media aritmética. Aquí tenemos la fórmula, ¿cuál es? La suma de todos los datos dividimos por el número de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, 24, 16, 22. Sumamos todo y nos da 120, que era la frecuencia absoluta. Y lo dividimos para 6, que es el número de datos recolectados. Nos da 20. Entonces, en este caso, la
mediana, la media aritmética sería 20, ¿no? La moda es el valor de la característica que más se repite en una población o muestra. En este caso el que más se repite es el 20. Entonces el valor que más se repite es el 20, ese sería la moda. La mediana es el valor central de todos los valores ordenados de la frecuencia absoluta. Para eso tenemos que ordenar en forma ascendente de menor a mayor, ¿no? Y los que están en la mitad, eso sería, también nos da 20, ¿no es cierto? Entonces la mediana sería 20. Vamos al cuaderno de trabajo y vamos a trabajar en estas actividades que dice: realice el análisis estadístico de los resultados obtenidos de una encuesta. Edades de estudiantes que asisten a un museo. Aquí tenemos todas las edades. Primero debemos multiplicar a ver cuántos datos tenemos. Aquí tenemos 5 y acá tenemos 12. 5 por 12 es 60. Entonces la frecuencia absoluta al final debe darme 60, ¿no? Bien, vamos a ver. Estos datos tenemos que irlos ordenando en una tabla de frecuencia, dice. Vamos a ver, aquí tenemos los resultados. La edad primero, de 10, ¿cuántos tenemos en el conteo que se ha hecho? Tenemos 5. De 11 años tenemos 9. De 12 tenemos 6. De 13 tenemos 8. De 14 tenemos 3. De 15 tenemos 12. De 16 tenemos 7. De 17 tenemos 10. Sumamos todo y nos da 60, como habíamos visto, entonces está bien. Aquí debemos darnos cuenta también, ya podemos darnos cuenta cuál es la moda. Es el número que más se repite, sería en este caso los de 15 años que tienen más, ¿no es cierto? Entonces podría ser esa la moda. La mediana ya sabemos que debemos ubicar en forma ascendente de menor a mayor para saber cuál está en la mitad. Y la media aritmética sumamos todo y dividimos para el número de datos, ¿no? Vamos acá a la tabla de frecuencias, vamos a ver la frecuencia absoluta. Este conteo que hicimos aquí es la frecuencia absoluta, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner de 10 años teníamos 5, la frecuencia acumulada también sería 5 y la frecuencia relativa sería 8 centésimas. Aquí dividimos para la suma total de la frecuencia acumulada, que en este caso es 60, ¿no? Ya luego sumamos y nos va a dar 60 también acá. Luego de 11 años tenemos 9. La frecuencia acumulada aquí sería 9 más 5. Nos da 14, ¿no es cierto? Y dividimos asimismo 9 para 60 y nos da la frecuencia relativa. Así vamos haciendo con las demás. De 12 sería 6. La frecuencia acumulada sería 20 porque 6 más 14 sería 20. La frecuencia relativa sería una décima. De 13 años tenemos 8, la frecuencia acumulada sería 28, la frecuencia relativa 13 centésimas. La de 14 años tenemos 3, la frecuencia acumulada sería 31, la frecuencia relativa 5 centésimas. De 15 años serían 12, la frecuencia acumulada sería 43 y la frecuencia relativa sería 2 décimas. De 16 años tenemos 7, la frecuencia acumulada sería 50 y la frecuencia relativa 12 centésimas. De 17 tenemos 10, la frecuencia acumulada sería 60 y la frecuencia relativa sería 17 centésimas. Aquí entonces sumamos, nos da 60 la frecuencia absoluta, aunque ya teníamos acá el dato. Y aquí al sumar esto, como habíamos dicho, debe darnos 1, ¿no es cierto? 1,00 es igual a 1 si lo sumamos. Entonces está bien. Seguimos. Acá dice, estos mismos datos los vamos a ubicar en diagrama de barras. Aquí tenemos marcado de este lado en forma vertical y vamos a ir poniendo entonces las edades. Las edades van a estar acá abajo. Vamos a ver, de 10 años tenemos 5, ahí tenemos la barra. De 11 años tenemos 9 sería, ¿no? 9. De 12 años tenemos 6. De 13 años tenemos 8. De 14 años tenemos 3. De 15 años tenemos 12. De 16 años tenemos 7. De 17 años tendríamos 10. Entonces la media, ¿cómo sería la media? Sumamos todo y dividimos para el número de datos. En este caso es 8. 60 dividido para 8 me da 7.5. Vamos a sacar la moda. La moda sería 15 porque es el número que más se repite. Vemos que tienen 12, ¿no es cierto? Es el número que más se repite. Y la mediana pues tenemos que ubicar
en forma ascendente de menor a mayor, todas las edades, y el que quede en la mitad es ese. En este caso sería 14, que nos queda en la mitad, ¿no? Entonces la mediana sería 14. Bien, acá dice, a partir del gráfico de barras realiza una tabla de frecuencias y encuentra las medidas de tendencia central. Aquí tenemos las mascotas, vamos a ir ubicando acá en la tabla de frecuencias las mascotas. Tenemos el perro. ¿Cuál otro tenemos? El perro tenemos, aquí nos indica 80, ¿no es cierto? La frecuencia acumulada sería también 80 y la frecuencia relativa sería 33 centésimas. Seguimos con la siguiente mascota, la de color verde es el gato. La frecuencia absoluta del gato sería 50. La frecuencia acumulada 50 más 80 nos da 130. Y la frecuencia relativa tenemos 21 centésimas. Seguimos con la siguiente mascota, que es el pájaro, que tiene la frecuencia absoluta de 20. La frecuencia acumulada sería 130 más 20, sería 150. Y la frecuencia relativa sería 8 centésimas. Luego tenemos la siguiente mascota, que es el pez. El pez tenemos con 30. La frecuencia acumulada sería 50, 180 más 30, ¿no es cierto? 150 más 30, 180. La frecuencia relativa sería 13 centésimas. Luego tenemos el conejo. La frecuencia acumulada del conejo, frecuencia absoluta, perdón, sería 40. La frecuencia acumulada sería 180 más 40, nos da 220. La frecuencia relativa 17 centésimas. Luego tenemos el reptil. La frecuencia absoluta del reptil sería 10. La frecuencia acumulada sería 230 y la frecuencia relativa 4 centésimas. En otros también tenemos la frecuencia absoluta 10 y la frecuencia acumulada 240 y la frecuencia relativa sería 4 centésimas también. Aquí entonces sumamos y nos da 1, entonces está bien. Y acá la frecuencia absoluta sumando nos da 240 y vemos que acá también tenemos 240, entonces está bien, ¿no? Entonces la media sería en este caso el pez con 34, haríamos cuenta que es 30 porque no llega a 35, ¿no? Sería el pez con 34, en la moda sería el perro con 80, tiene 80 puntos, y la mediana sería 30, en este caso el pez también, ¿no? Bien, trabajo colaborativo, dice, planteen un tema de interés y realicen una encuesta a todos los estudiantes de séptimo grado, luego elaboren en sus cuadernos una tabla de frecuencias, así como hicimos ahorita, un diagrama de barras y calculen las medidas de tendencia central. Vamos a recordar a ver cómo son. Aquí tenemos, miren, lo que hicimos con la comida, ¿no es cierto? Vamos contando cada una de las encuestas, cuál es de su preferencia. Usted va a inventarse un tema para la encuesta. Luego esos datos los vamos a recolectar acá. Y según los datos que nos hayan dado, pues tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. Vamos sumando y vamos sacando la frecuencia acumulada. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? Dividir cada una de las frecuencias absolutas para la suma total de la frecuencia absoluta, ¿no? Ahí nos sale la frecuencia relativa. Así vamos a hacer esta encuesta, por favor, ¿no? Luego dice, indaga si existe otra clase de diagrama aparte de los diagramas de barras y descríbelo. Claro que hay otros tipos de diagramas también. Por ejemplo, el diagrama de flujo, también conocido como flujograma o diagrama de actividades. Es muy común en la informática y en el mundo empresarial. Bien, chicos, recuerda que tú puedes hacerlo, solo tienes que intentarlo. Mañana estaremos con otros interesantes temas para aprender. Que tengan, chicos, un excelente día.